Ya. Y ahora sí, chicos, casi me olvido de grabar. Ya. ¿Alguno de ustedes se anima? ¿Qué tienen por trastornos funcionales? Hijos. Ya, bueno. Trastornos funcionales usualmente hace referencia a una, a una enfermedad que no se explica por ninguna causa estructural u orgánica. Es decir, que yo a mi paciente, por ejemplo, mi paciente llega con dolor abdominal, yo ya le hice todos los estudios habidos por haber y pese a que en los estudios yo no encuentro nada, ningún tipo de daño o lesión, el paciente sigue con malestar. Eso hace referencia a los trastornos funcionales. Em, ya. Como parte del sílabo solo se han incluido dos trastornos funcionales que son la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable. Para para ambas enfermedades vamos a ver algunos datos epidemiológicos, su fisiopatología, las clasificaciones que hay, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y su abordaje. Ya, comenzaremos hablando sobre la dispepsia funcional. La dispepsia en sí consiste en episodios recurrentes de dolor o disconfort abdominal. Ahora, este disconfort abdominal se puede manifestar tanto por dolor como tal, o también puede ser distensión abdominal, sensación de llenura precoz, puede estar asociado también a náuseas y vómitos. Entonces, la dispepsia va a ser el conjunto de signos y síntomas eh, que puede presentar un paciente y que en general le generan malestar en el tracto digestivo que reflejan su malestar en el tracto digestivo. Ahora, hay tres tipos de dispepsia. Está la dispepsia no investigada y la dispepsia investigada que se puede clasificar en dispepsia orgánica y funcional. La dispepsia no investigada, tal cual su nombre lo dice, quiere decir que es de aparición reciente. Primera vez que el paciente va a llegar a consulta indicándome que siente malestar a nivel abdominal. Esa sería una dispepsia no investigada. Y luego, la dispepsia investigada puede ser o bien orgánica o funcional. Es más frecuente la funcional. Ahora, la dispepsia orgánica quiere decir que yo tengo un daño orgánico, un daño estructural, una lesión que me está causando ese malestar a nivel abdominal. ¿Cuáles podrían ser una causa de una dispepsia orgánica? ¿Alguno tiene una idea o se acuerda? Si no se acuerda, no hay problema. ¿Chicas? ¿Alguno se anima a participar? ¿Una úlcera, por ejemplo? Ujú. Sí, muy bien. Una úlcera sería una causa de dispepsia orgánica. Otra causa de dispepsia orgánica. ¿Alguien más? Úlcera péptica. Perdónenme mi escritura. Jeje. Ya. Otra causa de dispepsia orgánica este, podría ser, por ejemplo, una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede simular una dispepsia. En realidad, dispepsia es disconfort abdominal, pero el ERGE, que usualmente se manifiesta con pirosis, podría asemejar una dispepsia de causa orgánica. Y luego tenemos a la dispepsia funcional, que a diferencia de la orgánica, acá no hay lesión. Ya se le hizo una endoscopía, ya se le hizo test para descartar el Helicobacter pylori, por ejemplo, y no he encontrado una causa del malestar de mi paciente. Esta es la más frecuente. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, no está bien establecida, pero la fisiopatología de la dispepsia funcional es em,
de la dispepsia funcional y, y del síndrome de intestino irritable, al ser ambos trastornos funcionales, se dice que se debe principalmente a una desregulación que hay entre el eje cerebro-gastrointestinal y se debe principalmente a tres cosas. Uno, que hay una alteración de la motilidad. Otro, que hay una hipersensibilidad visceral, es decir, que el paciente ante estímulos que usualmente no son dañinos, va a responder como si fuese, como si ese estímulo inocuo fuese algo dañino. Es decir, que su umbral de dolor va a ser menor. Y lo otro son factores psicosociales, ¿no? Como el estrés. En cuanto a la dispepsia, en cuanto a la dispepsia funcional, lo que se dice es que hay principalmente una hipersensibilidad, que ante estímulos que no son dolorosos, el paciente siente dolor. Y lo otro es que hay una falla en la acomodación, y esto se debe principalmente a la alteración de la motilidad. Esta falla en la acomodación va a generar un retraso en el vaciamiento gástrico, y eso es lo que genera todos los síntomas de dispepsia, como pueden ser este, saciedad precoz, llenura postprandial, entre otros. Ahora, hay dos tipos de formas clínicas de dispepsia funcional y son el síndrome de distrés postprandial y el síndrome de dolor en epigastrio. Ya. La forma o sea, el que sea uno u otro va a depender de la presentación que tenga mi paciente, de los síntomas que predominan. Por ejemplo, el síndrome de distrés postprandial consiste en la presentación de dos síntomas principalmente. Uno es plenitud postprandial y otro es saciedad precoz. La plenitud postprandial indica que quiere decir como que llenura postprandial. El paciente termina de comer y se siente con el abdomen distendido, con gases. Y la saciedad precoz es que se llena rápidamente, básicamente. Mientras que el síndrome de dolor en epigastrio va a consistir, como su nombre lo dice, o bien en ardor en epigastrio, que eso sería más como una pirosis, o dolor en epigastrio. Ahora, para que yo diga que un paciente tiene síndrome de distrés postprandial como tal, tengo que presentar o bien plenitud postprandial o saciedad precoz eh, durante 3 días a la semana en los 3 últimos meses. Ese es el criterio. 3 días a la semana en los últimos 3 meses. En cambio, en el síndrome de dolor en epigastrio, tengo que presentar esta molestia o este malestar al menos un día a la semana, también en los 3 últimos meses. De los dos, ¿cuál es más frecuente? El síndrome de distrés postprandial. Este se presenta con mayor frecuencia. Ahora, el diagnóstico de la dispepsia funcional, al ser un trastorno funcional, se dice que es un diagnóstico de exclusión. ¿De exclusión por qué? Porque para yo decir que mi paciente tiene dispepsia funcional, tengo que haber descartado todas las posibles causas de ese malestar. Entonces, ya le hice todo y aún así no logro encontrar la causa, ahí recién puedo considerar en que mi paciente tenga dispepsia funcional. Y para ellos existen los criterios de Roma 4. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden, chicos. Los criterios de Roma 4. Y estos criterios de Roma en general aplican para todos los trastornos funcionales. Ahora, el criterio de Roma 4, ¿qué nos dice? Que el paciente debe presentar uno o más de los siguientes síntomas, o bien plenitud o hinchazón postprandial, o saciedad precoz, o dolor y o ardor en epigastrio. Esto de acá sería básicamente un síndrome de distrés postprandial, mientras que el dolor y ardor en epigastrio sería un síndrome de dolor en epigastrio. Pero además de eso, de presentar uno de esos síntomas, tengo que descartar cualquier causa orgánica. O sea, a mi paciente yo ya le debo haber hecho, por ejemplo, una endoscopía para descartar que tenga una úlcera por ahí. O que tenga, por ejemplo, cambios histológicos compatibles con una gastritis. Em, y además de descartar esa causa orgánica, estos criterios o estas manifestaciones deben estar presentes durante más de 3 meses y haber comenzado más de 6 meses antes del diagnóstico. Esto es un poco
complejo de entender, a mí me costó cuando lo estudié, pero básicamente quiere decir que el paciente ya lleva más de 6 meses con este malestar y que en los últimos 3 meses antes de acudir a consulta este malestar ha persistido, ¿no? Se ha manifestado de manera recurrente. Ahora, con la dispepsia vamos a tener que tener en cuenta algunos signos de alarma. ¿Esto por qué? Porque a veces otras enfermedades también nos pueden dar un síndrome dispéptico y van a ser de etiología maligna y no necesariamente tienen un origen funcional. Por lo tanto, el que se presente uno de estos signos de alarma, eh, tal cual su nombre nos dice, ¿no? Nos alerta a que posiblemente no se trate de una dispepsia funcional, sino hay algo más que requiere mayor estudio. ¿Cuáles serían signos de alarma de dispepsia? Uno es que el paciente sea mayor a 50 años. Acá de todas maneras les comento, esto de mayor a 50 años yo le he sacado del libro Goldman porque según la bibliografía difiere la edad. Algunos dicen más de 55, otros más de 45, pero en general el rango de edad es entre 45 y 55 años. Entonces, que un paciente tenga más de 50 años o en ese rango de edad y que presenta una dispepsia reciente es un signo de alarma. Otro es que además de la dispepsia se presente con disfagia progresiva. Justo la semana pasada habíamos visto cáncer de esófago. Entonces, si tengo dispepsia, como que se puede manifestar, por ejemplo, como ardor en epigastrio y además tengo disfagia progresiva, bien difícil que sea solo funcional. Ahí probablemente nos oriente, por ejemplo, a un cáncer de esófago, podría ser. Otro signo de alarma sería pérdida de peso, que también nos podría orientar a algo más maligno. Y acá cabe recalcar que es una pérdida de peso no justificada, ¿no? Porque si obviamente el paciente está haciendo dieta, está yendo a hacer deporte y baja de peso, es lo esperable, ¿no? Em, Otro signo de alarma es que sea de presentación nocturna. También lo vimos la semana pasada. Una característica de las úlceras pépticas duodenales sobre todo, era que el dolor se presentaba sobre todo en la noche, cuando el paciente estaba en ayuno. Entonces, si tengo dispepsia de presentación nocturna principalmente, nos orienta más a un origen ulceroso que a un trastorno funcional. Otro signo de alarma va a ser que el paciente tenga antecedente familiar de cáncer gástrico, que hayan vómitos persistentes y evidentemente si tenemos una masa palpable, ahí ya no podemos decir que es funcional. Ahí definitivamente hay algo más. Em, ya. Ahora, en cuanto al tratamiento y el abordaje. Em, el tratamiento en sí se basa en 3 tipos de fármacos. El fármaco de primera línea para el tratamiento de una dispepsia son los inhibidores de bomba de protones. Y estos se van a dar en un rango de tiempo de 4 a 8 semanas en función a cómo se encuentra el paciente, porque hay que hacerle seguimiento. Y se va a dar a dosis plenas, ¿no? Eso quiere decir, si doy omeprazol, voy a dar 20 miligramos de omeprazol antes de cada comida. Lo primero que se da es IBPs, en el caso de una dispepsia funcional, ojo. En segundo lugar, puedo añadir un procinético. Em, no es el de primera línea, pero puedo, por ejemplo, ¿no? Si mi paciente tiene una tendencia a hacer una dispepsia, pero del subtipo distrés postprandial, en el que hay una sensación de llenura precoz y hay una saciedad precoz y una llenura postprandial, le podría añadir procinéticos para mejorar su sintomatología, ¿no? Como hay esta sensación de llenura, le doy un fármaco que me ayude a aumentar o mejorar la motilidad intestinal. Em, y en tercer lugar, puedo dar antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué doy antidepresivos? Porque como les dije en la diapositiva anterior, la fisiopatología o de la dispepsia funcional
radica principalmente en una desregulación del eje cerebro-gastrointestinal. Entonces se cree que si actúa a nivel central, como actúan los antidepresivos tricíclicos, pues puedo generar una mejoría en mi paciente. Pero esos ya son fármacos de segunda o tercera línea cuando ya no responde al tratamiento convencional, que usualmente es con inhibidores de bomba de protones. Ahora, o sea, qué es lo que sucede en un en el contexto clínico, ¿no? ¿Cómo va a ser mi abordaje? Primero tengo un paciente con dispepsia. Y lo primero que tengo que evaluar es si tiene o no signos de alarma. Ya habíamos mencionado cuáles eran los signos de alarma. Masa palpable, vómitos persistentes, disfagia progresiva, baja de peso no justificada. Si el paciente tiene sus signos de alarma, debo solicitar sí o sí una endoscopía digestiva alta. Nuestros signos de alarma son nuestras red flags. Ahora, yo tengo que también valorar si se trata de una dispepsia no investigada o si se orienta más a una dispepsia funcional, ¿no? Si es una dispepsia no investigada, quiere decir que es la primera vez que mi paciente acude al hospital o al establecimiento de salud por esta razón, por dispepsia. Y si no es investigada, pues tengo que investigarla, ¿no? Entonces tengo que valorar la presencia de signos de alarmas y también tengo que descartar posibles causas, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto la semana pasada que una de las causas de enfermedad ulcerosa péptica era el consumo de AINES, ¿no? Que son fármacos gastrolesivos. Entonces, si mi paciente viene con dispepsia y en lo que le hago la historia clínica le pregunto, ¿y usted consume ibuprofeno, por ejemplo? Y te dicen, sí, sí, doctor, yo consumo ibuprofeno desde hace tanto porque tengo una molestia. Ah, ya. Entonces, lo más probable es que la causa de esa dispepsia sea el consumo de AINES, ¿no? Ahora, si tiene signos de alarma, em, lo que tengo que hacer es endoscopía. Acá ponen gastroscopía, pero lo mismo, endoscopía, gastroscopía. Y yo tengo que derivar al servicio de gastroenterología. Ya, si hay signos de alarma, o lo derivo o le indico una endoscopía digestiva alta. O hago los dos, ¿no? Le indico endoscopía y de paso lo derivo al servicio de gastroenterología. Pero si no tiene signos de alarma, entonces lo que tengo que hacer es descartar la principal causa de enfermedad ulcerosa péptica. ¿Se acuerdan cuál era, chicas? Maribel, David, ¿están? David, me parece que prendiste tu micrófono y lo apagaste. ¿O no? Leonardo, nadie se anima. ¿Cuál era la principal causa de una úlcera péptica? ¿Se acuerdan? Helicobacter. Ajá, muy bien. Helicobacter. Entonces, por un tema de frecuencias, si tengo una dispepsia, que tengo que investigarla y una de las posibles causas era Helicobacter, vamos a aplicar lo que se conoce como testear y tratar, ¿no? Primero testeo. Y para eso podía utilizar dos pruebas para detectar Helicobacter. Uno es antígenos fecales y otro es el test del aliento. El que más se utiliza es este, test del aliento. Entonces, si me sale positivo para Helicobacter, ¿qué tendré que hacer? Erradicar Helicobacter. Le voy a dar su tratamiento para Helicobacter pylori. Pero si me sale negativo, entonces voy a empezar tratamiento con IVPs. O sea, decir, le voy a dar su omeprazol. Ahora, si yo erradico Helicobacter y le doy IVPs, pero aún así persisten los síntomas, si lo erradico, si en el caso de Helicobacter, ¿no? Si erradico Helicobacter y me persisten los síntomas, entonces solo le voy a dar IVPs. Lo voy a mantener ahí entre 4 a 8 semanas. Y si
Me sale negativo para Helicobacter. Le doy tratamiento IVPs con IVPs 4 a 8 semanas y aún persisten los síntomas, entonces ahí ya debo considerar hacer una endoscopía. Ya, primero le voy a dar IVPs. No, lo primero que hago no es una endoscopía. Ojo, solo hago endoscopía digestiva como primera elección cuando tengo signos de alarma. Si no tengo signos de alarma, puedo hacer, se le conoce como prueba diagnóstica. Le doy IVPs y si me mejora con eso, pues asumo que era un problema de acidez. Ahora, si le hago la endoscopía y encuentro una patología, como por ejemplo una úlcera péptica, entonces ya no estoy hablando de una dispepsia funcional, voy a hablar de una dispepsia orgánica, porque ya encontré un tipo de lesión. Pero si luego de la endoscopía no encuentro nada, o sea, todo está normal y mi paciente sigue con síntomas, entonces ahí recién puedo decir que tiene dispepsia funcional. Por eso les decía, la dispepsia funcional es un diagnóstico de exclusión. Primero le descarto las causas más frecuentes de una dispepsia y si todo me sale negativo, ahí efectivamente puedo decir, ahí. Lo más probable es que esto sea funcional. Ahora, si me encuentro frente a un paciente ya con dispepsia funcional, tengo que clasificarlo. ¿Se trata de un distrés postprandial o un dolor en epigastrio? Ya. Si tiene distrés postprandial o dolor en epigastrio, igual tengo que asegurarme que sea Helicobacter pylori negativo. Y si efectivamente no tiene Helicobacter, en el caso de distrés postprandial, le puedo dar IVPs y le puedo añadir un procinético, por esto que les mencionaba. En el distrés postprandial, ¿qué predomina? Dos cosas, saciedad precoz y llenura postprandial. Si lo que predomina es llenura postprandial, entonces es bueno que le dé un fármaco que le aumente la motilidad intestinal para poder mejorar sus síntomas. Eh, pero en el caso de un paciente que tenga, por ejemplo, una dispepsia en el que predomina dolor en epigastrio, el procinético no le va a generar ninguna mejoría, no va a tener efecto en sus síntomas, así que ahí solo le voy a dar inhibidores de bomba de protones. Ahora, si pese a esto no hay respuesta al tratamiento, si es que no he considerado el añadirle un procinético, considero el añadírselo. ¿Ya? Y si aún así no hay respuesta, recién considero darle fármacos de acción central, como los antidepresivos tricíclicos. Entonces, si se dan cuenta, para el tratamiento de una dispepsia funcional, lo primero que tengo son mis IVPs. IVPs a dosis plenas por 4 a 8 semanas. Si no funcionan mis IVPs, le puedo añadir, ojo, no le quito el IVP, solo le añado. Le puedo añadir procinéticos. Y si con los procinéticos tampoco me mejora, entonces ahí puedo darle antidepresivos tricíclicos. Algo muy importante con los antidepresivos tricíclicos, se van a dar en dosis bajas y además que si ustedes recuerdan, los antidepresivos tardan más tiempo en hacer efecto. Entonces, si yo le empiezo a dar antidepresivos tricíclicos a mi paciente, no puede esperar que mejore al día, a los 2 días, ¿no? Probablemente va a mejorar a las 2 semanas. O sea, el efecto terapéutico va a demorar un poquito más. Y eso hay que explicárselo. Em, ya. Ahora, eso sería todo en cuanto a dispepsia funcional. ¿Les quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Yo creo que sí. Creo que Mm. me preguntó hace rato, estaba en el baño, disculpa. Ah, ya. No, no te preocupes, no pasa nada. Ya. Ya, chicos, igual si tienen una pregunta, me dicen, me interrumpen, no hay problema. Ya, entonces continuamos con síndrome de intestino irritable. Este es otro trastorno funcional. Y el síndrome de intestino irritable se va a caracterizar por dos cosas principalmente. Hay un dolor abdominal crónico que va a estar asociado a la defecación y cambios del hábito intestinal. ¿Qué entienden ustedes por cambios del hábito intestinal?
¿O a qué lo asocian? ¿Alguno? Chicas, ¿alguien? Ya, Maribel, que ya regresaste del baño. ¿Qué entiendes por el cambio? Eh, Creo que cambió más que nada la microbiota. Ya, podría ser, pero usualmente cuando hablamos de cambios del hábito intestinal nos referimos a que puede ser cambios o bien en la frecuencia o en la consistencia de las heces. O sea, si yo usualmente voy una vez al baño a hacer mis deposiciones, pues empiezo a ir 2 veces, 3 veces, o de repente dejo de ir. em, y voy cada 3 días. O sea, hay un cambio en mi frecuencia al hacer deposiciones. O también puede ser un cambio en la consistencia de las deposiciones. Ya. Ahora, al igual que en la dispepsia funcional, como el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional, tenemos que descartar cualquier causa orgánica. Entonces, tengo un paciente que tiene dolor abdominal crónico, que está asociado a la defecación. Y cuando decimos que está asociado a la defecación, nos referimos a que usualmente mejora, o sea, se alivia ese dolor cuando defeca. Y que además hay unos cambios en el hábito intestinal, que puede ser cambios en cuanto a consistencia o frecuencia. Ahora, en cuanto a la epidemiología, alrededor del 10 al 20% de la población se dice que tiene síndrome de intestino irritable. O sea, estamos hablando de la quinta parte, es un porcentaje bastante grande. Y se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. ¿Ya? Las mujeres tienen mayor riesgo de tener síndrome de intestino irritable. Em, la edad promedio de aparición de este síndrome es entre los 20 a 40 años y factores de riesgos asociados al síndrome de intestino irritable son la presencia de trastornos psiquiátricos o síndromes somáticos. Ya, trastornos como depresión, ansiedad y síndromes somáticos como la fibromialgia. Ya. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, al igual que en el caso de la dispepsia funcional, vamos a hablar de una desregulación del eje cerebrointestinal. Solo que acá tiene una que otra variación. ¿Por qué? Porque, o sea, al igual que en el anterior, va a haber hipersensibilidad visceral, o sea que el umbral de dolor de esta persona es más bajo. Ante un estímulo mínimo puede sentir dolor. Otro, alteraciones de la motilidad. Vamos a ver que va a haber una hipercontracción segmentaria a nivel del intestino. Ese es colon, ¿no? Colon descendente, sigmoides y recto. Pero acá vemos que hay una hipercontracción segmentaria, ¿no? Que se forman segmentos. Y este espasmo en la pared intestinal, esta contracción, que lo que hace es que impide el tránsito adecuado y eso es lo que va a generar parte de la sintomatología y síndrome de intestino irritable, ¿no? Como puede ser el estreñimiento. Em, y además se dice que además de la hipersensibilidad, la alteración de la motilidad, puede haber una alteración en la microbiota intestinal, en la permeabilidad de la pared intestinal. Si hay alteración de la permeabilidad de la pared intestinal, se puede producir, por ejemplo, diarrea. Y también trastornos inmunitarios o alteraciones a nivel inmunitario que van a promover la inflamación a este nivel. Ahora, al igual que la dispepsia funcional, que habían tipos, el síndrome de intestino irritable también tiene sus tipos, sus formas clínicas, que van a ser tres. Uno es síndrome de intestino irritable subtipo diarrea, otro es síndrome de intestino irritable subtipo estreñimiento y otro es síndrome de intestino irritable mixto, que es diarrea con estreñimiento. Ahora, el nombre es bien sugerente, ¿no? Si es síndrome de intestino irritable subtipo diarrea es porque el paciente va a tener heces acuosas, ¿no? Sueltas.
Si es síndrome intestino irritable tipo estreñimiento, usualmente o tiene problemas para defecar o hace, por ejemplo, heces duras y chiquitas, así en bolitas. Y si tiene síndrome intestino irritable tipo mixto, pues puede intercalar. A veces va a tener heces sueltas y otras veces va a tener heces más compactas y pequeñas. Ahora, ¿a qué es importante que nos acordemos de que valoremos el preguntarle a nuestros pacientes con respecto a cómo son sus heces? Eso es muy importante. Tenemos que preguntarle, este, sí, por su frecuencia y también por la consistencia de las heces, para así nosotros poder valorar si realmente hay cambios en su hábito defecatorio. Ahora, para ver la consistencia de las heces existe una escala. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa escala? Es esta de acá. Le quité el nombre a propósito para preguntarle. ¿Se acuerdan cómo se llama esta escala? ¿Escala de Bristol? Ajá, sí, muy bien, la escala de Bristol. Ya, la escala de Bristol nos permite clasificar el tipo de heces de nuestros pacientes. Ay, ya, Bristol. Y esta clasifica las heces del 1 al 7, siendo 1 pedazos así pequeñitos, compactos, que nos indican que hay una difícil excreción, o sea, nos indican que hay una tendencia al estreñimiento, y tipo 7, que es la más acuosa y que acá podemos decir efectivamente que hay diarrea, ¿no? Si el paciente tiene heces en escala de Bristol tipo 2 o tipo 3, vamos a ver que hay una tendencia a irse al síndrome intestinal irritable de tipo estreñimiento. Y si es de tipo 6-7, una tendencia a ir al subtipo diarrea. Ahora, en cuanto al síndrome intestino irritable, al igual que la dispepsia funcional, el diagnóstico es clínico. Em, este, Ya, sí, el diagnóstico es clínico. Acá no podemos decir que es un diagnóstico de exclusión. Es un tema un poco controversial porque algunos también lo consideran un diagnóstico de exclusión. Pero, bueno, al menos en la literatura que revisé, que fue el Goldman, ahí mencionaban que no se considera de exclusión porque no a todo paciente que sospeche de síndrome intestino irritable lo voy a someter, por ejemplo, a una colonoscopia para descartar otra causa, ¿no? Me oriento más, me oriento más en otro tipo de evaluaciones. Ahora, como les dije, al igual que en dispepsia, criterios diagnósticos de Roma 4. Chicos, si ustedes le dicen criterios de Roma, fijo, le están hablando de un trastorno funcional. Y en el caso del síndrome de intestino irritable, va a ser, los criterios de Roma dicen que tengo síndrome de intestino irritable cuando hay dolor abdominal recurrente al menos una vez a la semana en los últimos 3 meses. Y que pueda estar asociado a 3 cosas. Uno, que mejora con la defecación. Eso es importantísimo. Mejora con la defecación. Otro, que hay cambio en la frecuencia de las deposiciones. Y el otro, frecuencia, que hay cambio en la consistencia de las heces, ¿no? Y para eso me guío de mi escala de Bristol. Me va a hablar de la escala de Bristol, me habla de la consistencia de las heces. Entonces, si tengo un paciente con dolor crónico, dolor abdominal crónico, que se alivia la defecación y además hay cambios en los hábitos intestinales o en los hábitos defecatorios, yo sospecho de un síndrome intestino irritable. Ahora, al igual que en el caso de la dispepsia funcional, hay signos de alarma. Los signos de alarma, la idea de que existan signos de alarma en los trastornos funcionales es que no cometamos el riesgo de minimizar algunos datos o de no tomarle importancia a algunos datos y que terminemos diagnosticando algo como funcional cuando no lo es. Ya, entonces si tengo un paciente que parece que tiene síndrome de intestino irritable, ¿no? Tiene la clínica un síndrome de intestino irritable, pero además de eso, tiene anemia, por ejemplo, fiebre, diarrea persistente, sangrado, o sea, estreñimiento severo, hay pérdida de peso no justificada, eh, o la aparición de los síntomas ha sido luego de los 50 años. Entonces, me está sugiriendo más
otra enfermedad intestinal y no necesariamente un trastorno funcional, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Porque también, por ejemplo, eso es muy importante para el diagnóstico diferencial, porque un cáncer de colon también me puede dar dolor abdominal y cambios en el hábito defecatorio, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen una tendencia a estreñirse. Entonces, si tengo un paciente con estreñimiento de larga data, y bueno, el estreñimiento le puede generar cierto malestar o disconfort abdominal, tengo que descartar, por ejemplo, una causa endocrinológica como lo podría ser el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, hay que hacer siempre una buena historia clínica. Em, ya, como parte de los diagnósticos diferenciales del síndrome de intestino irritable, eh, vamos a tener a la enfermedad de Crohn, a la colitis ulcerativa, a lo que les decía carcinoma colorectal, a una gastroenteritis. ¿Qué nos podría diferenciar una gastroenteritis de un síndrome de intestino irritable? El tiempo, ¿no? El tiempo es muy importante. Em, si tengo una gastroenteritis, pues va a ser más agudo, hay el antecedente de haber ingerido alimentos, no sé, fuera de casa o, o algo, un criterio epidemiológico que me oriente a una etiología más infecciosa que a un trastorno funcional. La enfermedad celíaca que se presenta en aquellas personas que son intolerantes al gluten puede confundirse también con un síndrome de intestino irritable. Eh, y como les decía, el hipo o el hipertiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo se puede confundir con un síndrome de intestino irritable subtipo estreñimiento. En cambio, el hipertiroidismo puede confundirse más con un síndrome de intestino irritable subtipo diarrea o subtipo mixto también, porque en el hipertiroidismo no es que se produzca diarrea, sino que hay una hiperdefecación, ¿no? Hay un aumento en la frecuencia. Pero en ambos casos voy a tener alteraciones a nivel de los hábitos defecatorios. Y eso pues nos puede orientar también a nos puede sugerir un trastorno funcional, pero por eso es importante también descartar otros trastornos. Ahora, en cuanto al tratamiento, se va a basar en tres pilares. Uno es las modificaciones dietéticas y del estilo de vida. Modificaciones dietéticas, comer, por ejemplo, alimentos ricos en fibras. Se ha visto que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable a veces pueden simular una enfermedad celíaca, tienen cierta intolerancia al gluten o a las grasas o a la lactosa, entonces evitar esos alimentos que le generan malestar. Cambiar el estilo de vida, evitar el estrés, hacer deporte. Esto porque, como hemos visto en la parte fisiopatológica, hay un gran componente a nivel central, ¿no? Cerebral. Entonces, em, evitar factores estresantes va a ser importante en el abordaje de un paciente con síndrome de intestino irritable. En cuanto a la terapia farmacológica, va a ser dirigida al síntoma predominante, ¿no? Si tengo un paciente que tiene una tendencia al estreñimiento, entonces le voy a dar fármacos que le ayuden a mejorar ese síntoma, ¿no? O aliviar ese síntoma. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, dieta rica en fibra, puede ser laxantes, se le puede dar procinéticos también. En cambio, si tengo un paciente que tiene una tendencia hacia la diarrea, pues le voy a dar otros fármacos, como puede ser la loperamida, la rifaximina, entre otros. Y en algunos casos, no siempre, puedo considerar antidepresivos y psicoterapia, ¿no? Porque hay un factor psicosocial muy importante dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, acá podemos ver los fármacos que se dan según el síntoma predominante y según también la frecuencia de su uso, ¿no? Por ejemplo, si tengo un síndrome de intestino irritable subtipo diarrea, si tengo diarrea le puedo dar loperamida, si tengo distensión abdominal le puedo dar rifaximina, puedo considerar también una dieta rica en probióticos o una dieta que se llama FODMAP, que es baja en polisacáridos, monosacáridos, en alimentos que sean muy pesados.
Y si tengo dolor abdominal, pues le puedo dar antiespasmódicos o puedo considerar también el uso de antidepresivos como para el manejo del dolor. Si tengo un síndrome de intestino irritable subtipo estreñimiento, constipación, le puedo dar laxantes, linaclotide, procinéticos. Para la distensión abdominal, puedo darle también linaclotide o puedo considerar esto, ¿no? La dieta. Y para el dolor, los mismos que vimos en el anterior subtipo. Y si es mixto, pues tengo que alternar entre uno u otro, ¿no? Ahora, el abordaje de un paciente con síndrome de intestino irritable es, se me presenta un paciente que tiene dolor abdominal recurrente y hábitos intestinos alterados, ¿no? Le hago la exploración física tratando de descartar signos de alarma, ¿no? Tengo que descartar que haya masas o adenopatías, que tenga signos clínicos de anemia, puede ser palidez. em, Tengo que preguntarle en la historia clínica si ha tenido antecedente familiar de cáncer. Tengo que descartar presencia de hemorragia digestiva o algún estigma hemorrágico. em, y también preguntarle por si ha habido pérdida de peso en los últimos meses. Si no hay red flags, no tengo signos de alarma, entonces cumple criterios de Roma. Si me cumple los criterios de Roma, entonces puedo hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable probable, pero también tengo que considerar otras pruebas de laboratorio para poder asegurarme que no sea otra cosa, como por ejemplo una enfermedad celíaca. Y también pues podría considerar, por ejemplo, dosar em, hormonas tiroideas, ¿no? Pues TSH, para poder descartar que haya una etiología endocrinológica. Y sí, pues todas esas pruebas adicionales que solicito salen normales, entonces puedo iniciar el tratamiento ya, pero basado en el síntoma predominante. Y ya, eso sería todo en cuanto a trastornos funcionales del aparato digestivo. Mm, ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, genial. Em, Ahora, no sé si quieran un descanso de 5 minutitos o continuamos. Ustedes díganme. Un descansito, por favor, de 5 minutos. Por favor. Ya está bien. Ya sí, les doy un descanso. Ya.
Ya chicos, ¿están? Sí, presente. Ya. Albert, David, Maribel, ustedes. Sí, aquí estoy presente. Ya, genial, ya. Voy avanzando entonces. A ver. Ya. Ahora veremos tuberculosis enteroperitoneal. Ya, esa es la tabla de contenidos. Veremos algunos aspectos generales de la tuberculosis como tal. Y luego veremos cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento, pero ya de la tuberculosis gastrointestinal como propiamente dicha. Ya, comenzaremos hablando de la tuberculosis. Ya, la tuberculosis es una infección, una infección predominantemente respiratoria causada por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Em, esta enfermedad infecciosa afecta a casi em, del 25% de la población a nivel mundial, porque se dice que una cuarta parte ya tiene la infección latente, es decir, no hace la enfermedad, pero tiene la bacteria dentro de dentro de su organismo. Ahora, en Perú, el problema es que hay mucha resistencia a esta bacteria. Y la tuberculosis intestinal representa más o menos del 3 a 5% de los casos, ¿no? Como dije en un inicio, la tuberculosis es una infección predominantemente respiratoria, pero también puede afectar a otros, a otras zonas extrapulmonares, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto a la etiología, el principal agente etiológico es Mycobacterium tuberculosis, pero no es el único. Eso tiene que acordarse, ¿ya? También hay otras especies de Mycobacterium que representan menor porcentaje, pero aún están ahí, que pueden causar enfermedad, como puede ser Mycobacterium bovis. Ya, Mycobacterium bovis. Ya que es importante que se acuerden de Mycobacterium bovis porque puede ser una de las causas por las que un paciente haga una tuberculosis gastrointestinal o enteroperitoneal. Menos frecuente sí, pero no imposible. Ya. Ahora, en cuanto a las vías de transmisión de Mycobacterium, la principal es por vía aérea, ¿no? Por la inhalación de gotitas. Es la más frecuente, la que todos conocemos, pero también la podemos adquirir por ingestión de leche contaminada. Y acá el agente etiológico es Mycobacterium bovis. Es raro que ocurra, sí es raro, pero puede ocurrir. Y usualmente se ocurre en lugares en los que la leche no es pasteurizada. Entonces, como está contaminada y no es pasteurizada, hay riesgo de que se encuentre esta bacteria ahí y genere y ocasionemos, bueno, tengamos la enfermedad, ¿no? Que adquiramos la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda tener tuberculosis? En general, cualquier estado de inmunosupresión va a predisponer a una persona a que pueda adquirir tuberculosis. Y el principal estado de inmunosupresión asociado a tuberculosis es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Por VIH. Pero hay otras condiciones que también predisponen a una persona a tener tuberculosis, como va a ser el hacinamiento. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, una persona que esté en la cárcel o un paciente que provenga de una cárcel. Al estar en una condición de hacinamiento hay mayor riesgo de que tenga tuberculosis. El provenir de zonas endémicas, ¿no? El consumo de glucocorticoides o inhibidores del factor de necrosis tumoral, que pueden, o sea, son fármacos que pueden consumir algunas personas
también nos lleva a un estado de inmunosupresión, ¿no? Que nos puede predisponer a adquirir tuberculosis. Y el estar en contacto con una persona infectada. Y nosotros, al ser personal de salud o futuros personales de salud, vamos a tener siempre mayor riesgo a adquirir la enfermedad, ¿no? Ahora, en este esquema, pues vemos que una persona te infectas porque una persona que tiene la enfermedad o que tiene la infección activa, mejor dicho, va a expulsar a las bacterias al toser o al estornudar, ¿no? Y estas gotitas pueden permanecer suspendidas en el aire durante 1 a 2 horas. Y viene otra persona que no tiene la infección y que se puede inhalar estas gotitas y así es como va a ingresar principalmente a la vía respiratoria, ¿no? Pero como les digo, si bien la vía respiratoria es la más frecuente, no es la única, porque también puede ser por vía oral. Ingerimos la leche contaminada con Mycobacterium bovis y adquirimos una enfermedad, pero ya al ir por el tracto digestivo por vía oral, va a ir directamente al intestino, ¿no? Y usualmente a nivel intestinal, pues va a afectar al ilion distal y al ciego, es decir, a la región iliocecal. Ahora, la principal vía es la vía aérea, ¿no? Entonces, el principal órgano que se va a afectar ante una infección por tuberculosis va a ser el pulmón. Pero va a ser muy fácil que se disemine si la enfermedad no se controla, porque ahí puede drenar a ganglios linfáticos ciliares y diseminarse, ¿no? Eh, Ahora, esta diseminación puede ser a través de las vías respiratorias o por contigüidad, pero también puede ser a través del tubo digestivo, ¿no? Si tenemos un paciente con enfermedad, con infección activa, que está productivo, está tosiendo, está botando esputo, ¿y qué pasa? En una de esas, emite un esputo que tiene alta carga de bacterias y se lo traga, entonces ese esputo que estaba contaminado va a ingresar al tracto digestivo y puede diseminarse así a cualquier zona del tracto gastrointestinal, ¿no? Siendo, como les dije, la más afectada la región ileocecal. Pero también puede diseminarse a través de la sangre o de los ganglios linfáticos, ¿no? Y vamos a ver que tiene múltiples localizaciones extrapulmonares. Puede localizarse en glándulas suprarrenales, en riñón, en uréter, en vejiga, en los huesos, en el hígado, el vaso, en el ojo, en la piel, en el sistema nervioso central. Puede producir una meningitis también. Ahora, en cuanto a la tuberculosis, tienen que recordar que podemos hablar de una tuberculosis primaria o una tuberculosis secundaria o postprimaria. La tuberculosis primaria ocurre en un paciente que no ha sido sensibilizado previamente, es decir, que es la primera vez que entra en contacto con la bacteria. Y esta tuberculosis primaria puede generar o bien una infección latente, que es la más común, quiere decir que adquiero la infección, ingresa la micobacteria a mi organismo, pero mis mecanismos de defensa logran de alguna manera contenerla y no hago la enfermedad, porque estar infectado no es lo mismo que estar enfermo. Y entonces mi paciente que tiene infección latente en el que en el que su sistema inmune ha logrado contener la enfermedad, va a ser asintomático porque no está enfermo. Pero quien tiene la infección activa, es decir, que eh, el sistema inmune de esa persona no logró contener la enfermedad, que es menos del 5% de los casos, en el caso de una tuberculosis primaria, puede presentar síntomas, pero pueden ser muy inespecíficos, ¿no? Similares a un resfrío. Nada muy aparatoso. Eso cuando yo entro en contacto por primera vez con Mycobacterium tuberculosis. Pero ¿qué pasa si es que ya he sido sensibilizado previamente? Es decir, ya tuve mi tuberculosis primaria, que puede haberse manifestado con síntomas como no. La cosa es que usualmente pasa desapercibida. Puedo adquirir una tuberculosis secundaria o posprimaria.
Y esa se puede adquirir o bien porque hubo una reactivación de la micobacteria, es decir, que no la eliminé, la mantuve dentro de mi organismo, que es lo que usualmente sucede, ¿no? La mantuve dentro de mi organismo, pero no desarrollé la enfermedad porque mi sistema inmune pudo contenerla. Pero ¿qué pasa? De pronto yo me empiezo a descuidar, empiezan a bajar mis defensas y entonces esa bacteria que sigue en mi organismo se va a reactivar. Y ahí es donde va a generar una tuberculosis secundaria o postprimaria. Esa es una forma, pero la otra forma es que me reinfecte. O sea, yo ya tengo a la bacteria dentro de mi organismo, pero por A o B circunstancias me reinfecto. En nuestro caso, nosotros pudimos haber estado en contacto de repente en algún momento de nuestra vida con alguien con tuberculosis. Ya tuvimos nuestra infección primaria, ¿no? Probablemente fue latente, no manifestamos ningún tipo de síntomas. Pero ahora que estudiamos medicina y que vamos constantemente al hospital, de pronto me reinfecto porque estoy expuesta a un paciente, porque he estado expuesto a un paciente que ha tenido tuberculosis. Me reinfecto y ahora sí hago enfermedad y se manifiesta usualmente como tuberculosis secundaria. Ahora, como les mencioné, usualmente es pulmonar. En el 80% de casos es pulmonar. Y en el 20% de los casos las manifestaciones pueden ser extrapulmonares y usualmente las más frecuentes son las linfadenitis tuberculosas, cuando tuberculosis afecta a ganglios linfáticos. Pero vamos a ver que también puede afectar al tracto gastrointestinal, al tracto genitourinario, al sistema nervioso central, al peritoneo, etc. Em, ya, ahora sí, en cuanto a tuberculosis gastrointestinal o enteroperitoneal. Como su nombre lo dice, va a afectar a cualquier zona del tracto digestivo. Puede ser esófago, puede ser colon ascendente, puede ser colon descendente, puede ser sigmoides, puede ser intestino delgado, etc. Pero vamos a ver que afecta predominantemente a la región ileocecal, o sea, al ilion y al ciego. Es la zona donde más suele afectar la tuberculosis a nivel gastrointestinal. Y el cuadro clínico en general va a depender de la zona que se encuentre afectada, ¿no? Pero lo que usualmente manifiesta un paciente que tiene una TB gastrointestinal es un dolor abdominal crónico asociado a signos y síntomas constitucionales, ¿no? Como puede ser baja de peso, fiebre, sudoración nocturna, pérdida del apetito, anorexia. Otros síntomas que podríamos encontrar son cambios en los hábitos defecatorios, una masa palpable en el cuadrante inferior derecho. Esto en el caso de que se trate de una TB a nivel de la región ileocecal, ¿no? También podemos encontrar ascitis. Ascitis cuando, por ejemplo, afecta peritoneo, es una tuberculosis peritoneal. Podríamos encontrar ascitis y también síntomas de distensión, no, signos de distensión abdominal, ¿no? Un abdomen más globuloso, este, y esto puede ocurrir, por ejemplo, por obstrucción, porque vamos a ver que la tuberculosis puede generar distintos tipos de lesiones a nivel gastrointestinal y una de ellas va a predisponer a que el paciente haga cuadros obstructivos o suboclusivos, ¿no? Ya. Ahora, en cuanto a las complicaciones, vamos a tener a la obstrucción, que es la más frecuente, pero también podemos encontrar perforación, hemorragias y fístulas. Ahora, hay distintos tipos de lesiones en cuanto a la tuberculosis gastrointestinal, ¿ya? Son tres formas de presentación. Unas son las lesiones ulceradas, otras son las lesiones hipertróficas y otras las mixtas. Las lesiones ulceradas son las más frecuentes. Y justo acá vamos a ver un intestino que tiene, que tiene una tuberculosis gastrointestinal. Y acá podemos ver que, a ver, uy, ya. Y en esta zona de acá, estos de acá, son lechos ulcerosos. Estas erosiones que se ven acá y acá son las lesiones ulcerativas. Este intestino tiene lesiones mixtas, porque también va a tener lesiones hipertróficas, que son estas de acá.
estos engrosamientos de la pared intestinal son lesiones hipertróficas. Ahora, si hay una tendencia a formar úlceras, lo que puede ocurrir es que se perfore la úlcera, ¿no? Pero si tengo una tendencia a lesiones hipertróficas, como se engrosa la pared intestinal, el lumen también se estrecha. Y si el lumen se estrecha, tiendo a tener cuadros obstructivos, ¿no? Por eso otra de las complicaciones es la obstrucción intestinal. Ahora, las lesiones hipertróficas se van a presentar como cicatrices, fibrosis, ¿no? Así, engrosamientos. Mientras que las lesiones ulcerosas son más superficiales y tienden a ser bien circunscritas, como esta de acá. Uy, ya. Ahora, en cuanto al diagnóstico. Em, el diagnóstico de la tuberculosis gastrointestinal es un reto, la verdad. Porque puede simular múltiples enfermedades, ¿no? El que un paciente tenga dolor abdominal crónico y baja de peso, por ejemplo, antes de pensar en TB, podría pensar, por ejemplo, en un cáncer, ¿no? O si tengo dolor abdominal crónico y fiebre, eh, o dolor abdominal crónico, incluso lo que acabamos de ver, ¿no? Dolor abdominal crónico y cambios en los hábitos defecatorios, síndrome intestino irritable, pero podría tratarse de tuberculosis, ¿no? Entonces, es bien difícil hacer el diagnóstico o llegar al diagnóstico de tuberculosis gastrointestinal. Y ahí es muy importante que además de los criterios clínicos nos apoyemos de criterios epidemiológicos y de imágenes, ¿no? Es importante que ahondemos, porque usualmente la tuberculosis gastrointestinal se debe a una TB secundaria, ¿no? A una infección secundaria. Es difícilmente que sea primaria. Y como les digo, cuando es primaria es porque ingerí leche contaminada, o sea, por Mycobacterium bovis, ¿no? Que es muy poco frecuente, pero ese sería un caso de tuberculosis primaria. Me ingiero la bacteria y de frente se va al intestino y ahí se desarrolla la enfermedad, ¿no? Pero si no es así, la forma en la que adquiero tuberculosis gastrointestinal es porque tuve una infección respiratoria primero y luego esa infección respiratoria se diseminó, ¿no? Y llegó a intestino, que es lo que usualmente ocurre. Entonces, como usualmente la causa es secundaria, debo tener algún antecedente epidemiológico que me oriente a TB, ¿no? Haber estado en contacto con una persona con tuberculosis, tener factores de riesgo para tuberculosis, vivir en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, o haberme descuidado en cuanto a mi estado de salud en los últimos meses, ¿no? Eso también me podría orientar a una tuberculosis. O, por ejemplo, haber viajado a una zona endémica. Y además de eso, me puedo apoyar de imágenes. Ya. Ahora, dentro de los exámenes de imágenes que puedo solicitar para hacer el diagnóstico de TB, tenemos uno, la radiografía con contraste, que es esta de acá, la que estamos viendo acá abajo. Y acá vamos a tener dos signos, el signo de Fleischner y el signo de Stierling, ¿no? En el que vamos a ver que hay compromiso a nivel de la válvula iliocecal. Bueno, de la válvula iliocecal vamos a ver que hay un estrechamiento. Hay un estrechamiento y acá hay una distensión del ilion terminal. Porque como la válvula está estenosada, no hay el paso de las heces, no va a ser, bueno, de las heces como tal no, ¿no? Pero el paso del contenido no va a ser tan fácil. Otro examen diagnóstico y el que más me ayuda al diagnóstico de TB gastrointestinal es la tomografía. Igual, ¿no? Como les digo que la principal zona afectada es la región ileocecal, vamos a ver que a nivel de la región ileocecal la válvula va a estar engrosada, ¿no? Acá podemos ver la pared gastrointestinal engrosada. Esta es la válvula ileocecal. Y bueno, también podemos encontrar adenopatías alrededor, ¿no? Crecimiento de los ganglios linfáticos alrededor de la zona, porque tenemos que acordarnos que la TB también se puede diseminar a ganglios linfáticos. Eso en el caso de una TB a nivel de la región ileocecal. Pero, por ejemplo, si se tratase de una TB peritoneal,
lo que va a presentar mi paciente es ascitis, ¿no? La afección está a nivel de peritoneo. Entonces, si yo quiero hacer el diagnóstico de TB, puedo hacerle una paracentesis diagnóstica e incluso terapéutica, ¿no? Dependiendo del volumen de líquido que haya en su abdomen. Y para eso tengo que extraer ese líquido a través de una paracentesis y puedo hacerle 2 estudios. Bueno, en realidad podría ser más, porque también puedo cultivar el líquido acítico para ver si hay presencia o no de Mycobacterium. Pero puedo hacerle también para un examen, digamos, un poco más rápido, le puedo hacer ADA, que era la adenosíndiaminasa, y GASA, que es gradiente albúmina sérica líquido acítico, ¿no? No sé si se acuerdan. Si el ADA me sale más de 39 unidades por litro, entonces es altamente sugestivo de TB, de tuberculosis, porque el ADA en líquido acítico tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y si la gradiente albúmina sérica líquido acítico es menor a 1.1, también me orienta hacia tuberculosis. Esta gradiente albúmina sérica líquido acítico es importante sobre todo en pacientes que tienen ascitis y también, por ejemplo, tienen un síndrome de hipertensión portal, porque la ascitis se puede deber a una lesión hepática subyacente o también podría deberse a algo más, ¿no? Como podría ser una tuberculosis enteroperitoneal. Entonces, es importante también pedir el GASA ante un paciente que tiene ascitis. Otro examen que podríamos considerar es la colonoscopía. Y si tengo la colonoscopía y veo la lesión, tengo la oportunidad de hacerle biopsia, ¿no? Lo ideal es que yo pueda identificar a la bacteria dentro del tejido, pero es difícil hacerlo. Entonces, no va a existir un gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis gastrointestinal porque depende mucho de la zona que se encuentra afectada y de los exámenes que puedo solicitar para evaluar esa zona, ¿no? Y dentro de los diagnósticos diferenciales, porque hay muchos, tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, eh, malignidad, un cáncer, por ejemplo, a nivel colorectal y los linfomas también, ¿no? Y para el tratamiento de la tuberculosis gastrointestinal, va a seguir el mismo tratamiento que el esquema sensible para tuberculosis pulmonar. Es el mismo. ¿Se acuerdan cuáles son los fármacos que damos, los fármacos antituberculosos? Chicos, chicos, ¿están? Sí, disculpa, ¿te refieres a ranficina, isoniazida? Ujú. Sí, está bien. Ya, rifampicina, isoniazida. ¿Qué otro? ¿Te acuerdas? Rifa, iso, Etam, ajá, etambutol, Tamutol, ajá, muy bien. Y piracinamida. Sí, muy tiracinamida. bien. Ujú. Son los 4 fármacos antituberculosos, ¿no? Los del esquema sensible al menos. Hay más, pero ya. Este, ahora el esquema sensible para tuberculosis nos indica que hay que dar un tratamiento de 6 meses, donde en los 2 primeros meses yo voy a dar los 4 fármacos diarios, iso, rifa, piracinamida y etambutol. Y los 4 meses restantes solo voy a dar isoniazida y rifampicina y va a ser 3 veces a la semana, ¿no? Eso es lo que nos indica este esquema de tratamiento. Así que el esquema de tratamiento para TB gastrointestinal va a ser el mismo que para una tuberculosis pulmonar sensible. Se va a dar durante 6 meses y algo importante acá es que o sea, el paciente va a notar mejoría de los síntomas alrededor de los 3 meses de tratamiento. ¿Ya? Y eso hay que explicarle porque si bien puede presentar mejoría,
para que realmente, para poder controlar la enfermedad, necesitamos que complete el tratamiento, o sea, complete los 6 meses, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces el paciente se siente mejor y dice, uy, ya me sané y dejo de tomar la medicación. No. O sea, cuando tenemos al paciente, tenemos que explicarle eso, ¿no? Que él va a notar mejoría a los 3 meses de tratamiento, pero que necesita culminar ese tratamiento por 6 meses mínimo. Y como es bien engorroso también el tomar tantos fármacos por tanto tiempo, porque son 6 meses, em, es muy importante que logremos esa adherencia al tratamiento por parte del paciente. Y ya, eso sería todo, chicos, de tuberculosis gastrointestinal. A ver. mm, ya. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿Algo que no quedó claro? ¿Todo claro? Sí, ¿Sí? Ya, ya, genial. David, sorry, recién leo tus mensajes. No, no los había visto. Ya, voy a estar atenta al chat porque no había visto que habías respondido por el chat. Em, ya. ¿Quieren 5 minutos más o continuamos? Sí, entiendo que está siendo un poco pesado hoy día porque son varias clases, pero no sé, ustedes díganme. Falta una clase más para ponernos al día. Chicos, siguen vivos. Yo digo que hay que sí. continuar. Ya, ya, continuamos entonces para terminar y que se puedan ir a almorzar. Ya, ya chicos, voy a intentar hacer esto un poco más rápido. Ya, ahora cáncer colorectal. Bueno, esta es la tabla de contenidos, ya no voy a profundizar así. Ya, ahora sí. El cáncer colorectal. Para entender un poco respecto al cáncer colorectal, necesitamos recordar anatomía. Chicos, y esto les va a servir bastante. Ahorita que estoy llevando cirugía me está sirviendo. Así que tengo dos preguntitas para ustedes. Uno, ¿cuáles son las partes del colon? O sea, ¿por qué está conformado el colon y cuáles son sus funciones? ¿Alguien se anima a responder? Chicos, ¿nadie? Eh, bueno, ascendente, Ujú. transverso, descendente. Ajá, muy bien. Colon ascendente, transverso, ya, pero antes del colon ascendente tenemos al ciego. ¿Ya? No se olviden del ciego. Es ciego, colon ascendente, colon transverso, perdón, Sigmoides. Ah, sigmoides, ajá. Del intestino grueso debió ser mi pregunta. Jeje, disculpe. Sigmoides y recto. Ya, esas serían las partes del intestino grueso, ¿no? Ciego, colon ascendente, transverso, colon descendente, colon sigmoides y recto. Pero nos vamos a enfocar en el colon, en colon y recto principalmente, ¿no? El colon tiene solo 4 partes: ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. Ahora, ¿para qué nos sirve el colon? ¿Qué hace el colon? ¿Se acuerdan? La formación y también almacenamiento de las heces. Ajá, muy bien, la formación y almacenamiento de las heces. Ya, pero
además de eso, también para que las heces se formen, ¿qué es lo que tiene que pasar con el contenido que hay en el colon? ¿Qué hace el colon para que las heces se puedan solidificar? Creo que primero es la absorción de agua y electrolitos que va a transformar el quimo líquido en ese sólido. Ajá, sí, perfecto, muy bien. Entonces, justo lo que has mencionado son las principales funciones del colon. La absorción de agua y electrolitos que va a permitir la formación de las heces y luego, pues, la formación de heces como tal, su almacenamiento el, y el poder generar la defecación a través de los movimientos, ¿no? Del colon. Ahora, en ese sentido, podemos decir que si partiéramos a la mitad del colon así, esta parte de acá, que está conformada por el colon ascendente y colon transverso, se va a encargar principalmente de lo que mencionamos en un inicio, absorción de agua y electrolitos. Y la segunda parte, que está conformada por colon descendente, colon sigmoides y recto, pues va a ser la encargada de almacenar las heces y permitir su movilización, ¿no? Digamos que motilidad acá y absorción de este lado. Y esto es muy importante que se acuerden porque cuando tenemos un cáncer a nivel colorectal, dependiendo de dónde se va a encontrar el cáncer, el paciente nos va a tener distinta sintomatología, ¿no? Y por eso usualmente se hace distinción que es, bueno, colon derecho, lado derecho y colon izquierdo, ¿no? Cuando hablemos de cuadro clínico, vamos a ver que siempre se habla de signos y síntomas asociados a un cáncer en colon derecho y un cáncer en colon izquierdo. Ahora, la irrigación del colon va a estar dada, a ver, ahí está, ya. La irrigación del colon va a estar dada por dos arterias importantes, ¿ya? Va a ser la arteria mesentérica superior, está acá, que va a ser la segunda rama anterior de la aorta abdominal, y la arteria mesentérica inferior, que va a ser la tercera rama anterior de la aorta abdominal. ¿Ya? La arteria mesentérica superior, que estamos viendo acá, va a emitir otras ramas. Una es la arteria ilocólica, que ese es su nombre cortito, ¿no? Porque es arteria ilioiseco apendículo cólica, así se llama. El nombre es largo, pero te sirve para recordar las zonas que irriga. Ilio es porque irriga la región terminal del ilio. Biseco es porque emite dos ramas para el ciego, de ahí, biseco, dos ramas hacia el ciego. Apendículo porque emite una rama apendicular para el apéndice, ¿no? El apéndice secal que está acá. Y cólica porque va a emitir ramas para la parte proximal del colon ascendente. De ahí el nombre, ilio, biseco, apendículo, cólica. También vamos a tener a la arteria cólica derecha que va a irrigar el colon ascendente y la arteria cólica media, ¿no? Que va a irrigar parte del colon ascendente y parte del colon transverso. ¿Ya? Eso en cuanto a la arteria mesentérica superior. No tienen que acordarse todas las ramas, pero sí acuérdense que el colon está irrigado por ramas de la arteria mesentérica superior y por ramas de la arteria mesentérica inferior. Y la arteria mesentérica inferior va a irrigar el lado izquierdo del colon. Va a emitir la arteria cólica izquierda, que va a irrigar parte del transverso y parte del colon descendente. Va a emitir a las arterias sigmoideas, que irrigan al sigmoides. Y también va a emitir a la arteria rectal superior, que va a irrigar a una parte del recto. Ojo, es solo una parte del recto, porque la arteria rectal media e inferior, porque la arteria rectal media e inferior dependen de otra arteria. Y esto es importante que lo recuerden para entender la diseminación del cáncer colorectal, ¿ya? Ahora, el drenaje venoso va a recibir los mismos nombres que las arterias, pero en vez de decir arteria vamos a decir vena, ¿no? El drenaje va a estar dado por la vena mesentérica superior del lado derecho y la vena mesentérica
inferior del lado izquierdo. Ahora, acá hay algo muy importante, que la vena mesentérica inferior va a drenar a la esplénica y esta esplénica va a dirigirse y va a formar la porta junto con la vena mesentérica superior, ¿no? La vena mesentérica superior y la esplénica van a formar la porta. Entonces, la vena mesentérica superior es el drenaje de todo el lado derecho del colon y se va a juntar con la esplénica para llegar a la porta. Mientras que la vena mesentérica inferior va a hacer el drenaje de todo el lado izquierdo del colon. Y se va a drenar en la vena esplénica y la esplénica con la superior forman la porta. Esto es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un cáncer a nivel de colon, ya sea derecho o izquierdo, vamos a ver que el drenaje va a ir directamente hacia la vena porta. Es por eso que el primer lugar de metástasis de un cáncer de colon es el hígado, porque es muy fácil que se disemine a través de su drenaje y que llega a la porta, llega directamente hacia el hígado. Ahí es donde va a metastizar. En cambio, vamos a ver que el recto, les había dicho que tenía irrigación, parte por la arteria mesentérica inferior, porque emitía una rama que era la rectal superior, y otra parte va a estar dada por em, la arteria rectal media, ¿ya? Que tiene otro origen. Ahora, cuando hablamos de drenaje, la rectal superior va a regresar a la vena mesentérica inferior, pero la rectal media, vamos a ver que se va directamente a la ilíaca y esta va a dirigirse finalmente a la vena cava inferior directamente. Es por eso que los cánceres de recto, su primer lugar de metástasis no es el hígado, sino el pulmón, porque parte del drenaje del recto va directamente a vena cava inferior y no pasa por la porta como ocurría en colon. Ya, así que eso es importante que lo recuerden, chicos. Em, ya, ahora, uy, ay no, ¿qué hice? Ya, a ver, esperen. Ya, ahora sí. Ya, ahora en cuanto a la epidemiología del cáncer colorectal. Es un cáncer bastante frecuente, es la tercera causa de cáncer a nivel mundial. En el Perú no ocurre lo mismo, de hecho, en el Perú es más frecuente el cáncer gástrico que el cáncer de colon. Y va a ser el segundo cáncer el segundo cáncer más frecuente en cuanto a mortalidad. Y se presenta con mayor frecuencia en hombres, se presenta más en hombres que mujeres. ¿Ya? El tipo de cáncer más frecuente, el tipo histológico es el adenocarcinoma. Y eso siempre, acuérdense, ¿no? Estómago, colon, siempre tienden a ser adenocarcinomas. El esófago, en cambio, hay más frecuencia de carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Y esto se debe usualmente por el tipo de tejido que tiene cada órgano, ¿no? En el órgano hay más glándulas, por eso tiene a haber, los cánceres suelen ser adenocarcinomas, al igual que en el colon y en el intestino en general. Ahora, en cuanto al cáncer colorectal, la incidencia aumenta con la edad y esto hace que la edad termine siendo un factor de riesgo ay, un factor de riesgo para cáncer de colon, ¿no? De por sí, todas las personas tenemos un porcentaje pequeño de probabilidad de desarrollar cáncer de colon, porque conforme vamos envejeciendo, hay mayor riesgo de que haya cáncer, de que tengamos cáncer de colon. Pero además hay otros factores de riesgo asociados, ¿no? Como pueden ser las dietas. Y usualmente hablamos de dietas ricas en carnes rojas o alimentos preservados y pobres en fibras, ¿no? Lo que va a predisponer a cáncer de colon. Otro es tener antecedentes familiares de cáncer de colon. Las enfermedades inflamatorias intestinales. De hecho, justo creo que vieron, sí, ahora dictó la clase de hoy día de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Se acuerdan cuáles son los dos tipos de enfermedades inflamatorias intestinales? Chicas. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa.
Ajá, muy bien. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Esos, ambas son factores de riesgo para desarrollar cáncer colorectal. De hecho, más la colitis ulcerativa que la enfermedad de Crohn. Ya, así que un paciente con colitis ulcerativa, además de darle su tratamiento, hay que hacerle seguimiento para evitar que desarrolle un cáncer colorectal. Otro es tener ascendencia afroamericana, es un factor de riesgo. El tabaco, la obesidad y la presencia de pólipos adenomatosos. ¿Se acuerdan qué tipos de pólipos histológicamente hablando existían? Son tres. ¿Te acuerdas cuáles eran? El velloso, el tubular y el túbulo velloso. Ajá, adenomatoso, tubulo velloso y tubular. Ahora, ¿te acuerdas cuál era el más, el que está asociado a mayor malignidad? El adenomatoso. Mm, espera, ya, iba a poner acá los tres nombres. Ya. No, de hecho el benigno es el adenomatoso. El pólipos adenomatosos. Perdón, el tubular, tubulo velloso, es tubular, tubulo velloso y velloso. Me confundí. Ya. El que está asociado a mayor malignidad es el velloso. ¿Ya? Los otros también van a tener cierto porcentaje de riesgo para desarrollar un cáncer como tal, o sea, que el pólipo tenga una transformación maligna, pero digamos que el más asociado o el que tiene mayor porcentaje de riesgo de cáncer es el velloso, ¿ya? Eso no se olvide, el velloso. Por eso, si tenemos un paciente que tiene un pólipo, así sea benigno, lo que se hace es extirpar el pólipo, o sea, hacer una polipectomía. Uy, resecamos el pólipo, lo sacamos. Independientemente de si sea tubular, tubulo velloso o velloso. Y el pólipo que se extrae hay que enviarlo a anatomía patológica porque tenemos que saber qué tipo de pólipo es. Y en función a eso, valorar el que le hagamos seguimiento al paciente, ¿no? Porque si el pólipo que extraemos es un velloso, ese paciente tiene alto riesgo de cáncer de colon. Entonces, es importante siempre tener en consideración. La presencia de pólipos también es un factor de riesgo para el cáncer colorectal. Ahora, en cuanto a la patogenia del cáncer colorectal, vamos a ver que hay factores ambientales y genéticos. Así como la mayoría de cáncer suele ser de origen esporádico, ¿no? No es que haya una eh, condición genética que determina al 100% de que tu paciente va a desarrollar cáncer. Es el riesgo, ¿no? La predisposición genética es un riesgo que hay, pero no determina si lo haces, si desarrollas o no el cáncer. Ahora, los factores ambientales que influyen en el desarrollo de un cáncer son todos los factores de riesgo que ya les mencioné. La dieta, poca en fibra, alta en carnes rojas y alimentos conservados, l- este, la presencia de enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, el consumo de tabaco, la obesidad, etcétera, etcétera. Y los factores genéticos usualmente están asociados a antecedentes familiares. De hecho, hay síndromes que nos predisponen a desarrollar cáncer de colon. Ustedes ya llevaron esta clase, ¿se acuerdan alguno de esos síndromes que nos predisponen a desarrollar cáncer de colon? ¿Alguno se acuerda? Chicos, un ratito. Ya, chicos, ¿me escuchan?
Sí, Ya disculpen, es que mi perro justo se puso a ladrar. Ya, ahora sí. Y se me movió el internet. Ya. Esperen, creo que no estoy compartiendo, ¿no? ¿O sí? Sí, sí estoy compartiendo, ya. ¿Sí se ve mi pantalla? sí. Ya, Sí se ve. ya. Gracias. Ya, ahora sí. ¿Algunos se acuerdan los factores, o sea, los síndromes que están asociados a cáncer de colon? ¿Alguno? Si no se acuerdan, normal, a mí sí no me acuerdo de ello. Ya, bueno, asumiré que no se acuerdan. Ya. Dentro de esos síndromes están, por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar. Está el síndrome de Lynch también, que no solo te predispone a desarrollar cáncer de colon, sino múltiples tipos de cáncer en distintos órganos. El síndrome de Garner también está. Y también está el síndrome de Peutz-Jeghers. No sé si se acuerdan de ese síndrome de Peutz-Jeghers, que lo habrán visto en patología. En patología nos enseñan síndrome de Peutz-Jeghers, que está asociado a la presencia de pólipos y también a unas lesiones hiperpigmentadas, como melanosis hiperpigmentadas, en piel y mucosas. Es poco frecuente, pero hay. Em, ya, entonces, para que un paciente desarrolle cáncer de colon, puede ser porque tengo mutaciones en la línea germinal que son heredadas, como ocurre en los síndromes, en el síndrome de Lynch, en Peutz-Jeghers, o pueden ser mutaciones somáticas que son adquiridas, ¿no? Y el que adquiramos una mutación puede depender también de factores ambientales, ¿no? Ahora, esto puede ocurrir, el cáncer en sí se desarrolla o bien porque se activa un protooncogen, es decir, un gen que tiende a la proliferación celular y que cuando éste muta va a generar una proliferación celular exacerbada, o bien porque se suprime por mutación un gen supresor tumoral, ¿no? Porque el gen supresor tumoral lo que hace es eso, evita la proliferación excesiva. Entonces, si hay una mutación a nivel de este gen que hace que ya no funcione o se inactive, lo que va a hacer es que yo ya no tengo a nadie que me frene la proliferación celular. Entonces, esas son las dos causas en general, digamos que de la manera más... eh, obvio, el desarrollo del cáncer es más complejo que solo eso, ¿no? Pero sí, en términos sencillos sería eso. O bien porque hay activación de un protoncogen o inactivación de un gen supresor tumoral. Usualmente esto ocurre en la primera mutación, ¿no? Entonces acá tengo mi mucosa colónica y va a haber una mutación, ya sea en la línea germinal o somática. Y la primera mutación ocurre en genes supresores tumorales, como en el gen APC. Ya. Luego, al ocurrir esta mutación, va a haber un mayor riesgo. La mucosa se encuentra en riesgo, ya. Pero va a ocurrir una segunda mutación que va más bien predisponer a que el paciente empiece a producir adenomas. En esta segunda mutación también va a haber inactivación de los genes supresores tumorales, como el APC o la beta-catenina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que está pasando es que las células que son encargadas o los genes que son encargadas de decirle a las células que ya no se sigan reproduciendo o que sigan proliferando, no funcionan. Y como no funcionan, entonces, ¿qué hace mi mucosa colónica? Prolifera. Empieza a proliferar. Prolifera y no tiene nadie que lo frene. Y ahí es donde se empiezan a producir los adenomas. Pero el tema con los adenomas es que ya no es solo que no hay nada que lo inactive, sino que más bien se empiezan a activar genes, protoncogenes. Y los protoncogenes son genes que tienden a la proliferación celular. Entonces, si muta este protoncogen, se activa y va a haber mayor proliferación celular. Entre esos genes tenemos al KRAS.
Y así como van a haber, va a haber una disminución de los genes supresores o una inactivación de los genes supresores tumorales y una activación más bien de los oncogenes, ese desbalance va a generar finalmente la tumoración, ¿no? Un cáncer. Entonces vamos a ver que hay una serie de mutaciones que se van acumulando a lo largo del desarrollo del cáncer. Ahí, ya. Eso en cuanto a la patogenia. Ahora, hablando del cáncer colorectal, el cuadro clínico, justo lo que hablamos en un inicio, ¿no? En estadios clínicos, como todo cáncer, suele ser asintomático. Pero signos y síntomas propios de la enfermedad ya son dolor abdominal, cambios en el hábito defecatorio, anemia, hemorragia gastrointestinal, etc. Anemia usualmente se produce por pérdidas o porque más bien hay como va a estar afectado el colon derecho, hay un fallo en la absorción. Y síndromes y síntomas constitucionales, que son en realidades comunes a todo tipo de cáncer, van a ser la pérdida de peso, la fatiga y la anorexia. Entonces, yo les había dicho, en cáncer de colon es muy importante que dividamos el colon a la mitad. Por acá, el colon derecho que se encargaba de la absorción de agua y electrolitos, ¿no? Y por acá, el colon izquierdo que se encargaba de almacenar las heces y promover la defecación, ¿no? O sea, la movilidad. Ahora, cuando se afecta, cuando tenemos un cáncer a este nivel, en colon derecho, que es el que se encarga de la absorción de líquidos y de agua y de electrolitos, lo que vamos a ver es una anemia. Y en algunos casos podemos encontrar sangre oculta en heces o melena, ¿no? Porque a veces el cáncer pues genera una hemorragia digestiva. Pero si tenemos más bien acá en colon izquierdo un cáncer, lo que se va a manifestar es usualmente son cambios en los hábitos defecatorios, ¿no? O bien el paciente está estreñido, a veces puede hacer diarrea, o a veces la consistencia de las heces, ¿no? Frecuencia, como les dije en un principio, cambios en los hábitos defecatorios implica frecuencia y consistencia. Y también se puede producir un dolor abdominal tipo cólico. ¿Ya? Y recto es otra cosa también, porque en recto, cuando el problema está en recto, las manifestaciones son distintas, porque acá podemos encontrar hematoquesia, dolor rectal, tenesmo, flatulencias, entre otros. Ahora, si yo sospecho de un cáncer de recto, es importante que se haga un tacto rectal, ojo. Y no solo si sospecho de un cáncer de recto, sino en general ante la sospecha de un cáncer de colon, donde puede haber clínica de sangrado, de hemorragia digestiva, es importante que haga tacto rectal, ¿ya? Como parte de mi examen clínico. Ahora hay signos de alarma, que son la melena, la melena, hematoquesia, cualquier signo de sangrado, alteración de los hábitos defecatorios, la pérdida de peso no justificada y la anemia. Todos estos son signos de alarma y si se dan cuenta son signos de alarmas parecidos a los que habían en síndrome de intestino irritable, ¿no? Que justo yo les había dicho que existen los signos de alarma porque la idea de que estén presentes es que no minimicemos la clínica del paciente que nos puede orientar a algo distinto a un trastorno funcional. Ahora, el diagnóstico de todo tipo de cáncer, chicos, ustedes ya lo saben, siempre es biopsia. Para que yo haga el diagnóstico de cáncer, tengo que tener una biopsia. Y en el caso de colon, pues lo que meritaría es una colonoscopía más una biopsia. Pero cuando hablamos de cáncer de recto, se puede solicitar otro tipo de estudios, como ecografía endorrectal y resonancia magnética pélvica. Ya. Esto porque es más difícil en el caso de recto. Pero igual, siempre biopsia. Ojo. Esto como exámenes auxiliares, pero de ahí biopsia. Y para todo tipo de cáncer siempre hay que hacer estadiaje, ¿no? Entonces, ya tengo mi biopsia, ya sé que es un cáncer de colon, probablemente un adenocarcinoma. Ahora, ¿qué sigue? Le solicito una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Y si tengo el recurso y la disponibilidad, podría pedirle un PET-CT. Pero me basta con esto, con la tomografía con contraste de tórax, abdomen y pelvis para hacer mi estadiaje.
Ahora, hay otros exámenes auxiliares que yo puedo pedir ante la sospecha y también como prevención y cribado. Esto es importante. Como les dije, uno de los factores de riesgo de cáncer colorectal es la edad. Cuanto más viejos nos hacemos, mayor incidencia o mayor riesgo de hacer cáncer de colon. Entonces, es muy importante que se haga, que se haga un screening, un tamizaje, un cribado, para poder detectar el cáncer de colon en estadios tempranos, ¿no? Y como parte de esos métodos de cribado que usualmente se recomiendan a partir de los 50 años, y ahí hay otra controversia, porque hay quienes dicen que es a partir de los 45, otros a partir de los 50, otros dicen que, bueno, si tienes factores de riesgo, debería ser a partir de los 40, o si un factor de riesgo, por ejemplo, es tener un antecedente familiar directo de cáncer de colon. Si es así, entonces se recomienda que el cribado o el screening se haga a partir de los 40 años. Pero, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen familiares con síndrome de Lynch, como es genético, se recomienda hacer el cribado 10 años antes de la edad a la que fue diagnosticado su familiar. Es decir, si su familiar fue diagnosticado con cáncer de colon, que tiene síndrome de Lynch, con cáncer de colon a los 30 años, entonces a, lo que tengo que hacer con mi paciente es que su screening sea 10 años antes, o sea, a los 20 años, a partir de los 20 años. Pero eso depende, ¿no? De los factores del riesgo que tenga el paciente. Pero en general se recomienda que se haga tamizaje para cáncer de colon a partir de los 50, entre 45 y 50 años. Va a depender de la bibliografía que revisen. Ahora, ¿qué métodos puedo utilizar? Uno es el TB, ¿no? Que es el examen de sangre oculta en heces. Es sencillo, es rápido y es más económico. Pero lo ideal es que haga una colonoscopía. Ya, una colonoscopía como parte del screening. Y hay otros estudios que también podría realizar, como una sigmoidoscopía flexible. La sigmoidoscopía solo evalúa rectos sigmoides y colon descendente. O sea, solo evalúa una parte del intestino grueso. Y la ventaja es que no necesita tanta preparación como la colonoscopía. Y otro tipo de estudio es el enema varitado. En realidad no se utiliza mucho, pero es una alternativa. Ahora, como en todo cáncer, hago estadiaje para poder dar mi tratamiento, ¿no? Y vamos a utilizar también el TNM. El T, ya saben, evalúa la extensión del tumor primario, N, la presencia de ganglios linfáticos regionales y M, la metástasis a la distancia. Algo que les quiero mencionar es que existe una clasificación que es la clasificación de Dux, que también sirve como parte del estadiaje, pero esta ya no se utiliza. O sea, es más un concepto teórico, ya no se utiliza la clasificación de Dux para el estadiaje de cáncer de colon, se utiliza el TNM, pero igual para que lo tengan en consideración. Entonces, en función a la extensión del tumor primario, la presencia o no de ganglios linfáticos y la presencia o no de metástasis, yo voy a hacer mi estadio, ¿no? En 1, 2, 3 y 4. 4 ya es cuando si tengo metástasis de frente, ya es 4. Y si tengo ganglios linfáticos de frente, ya es estadio 3. Hasta el estadio 1 y el estadio 2, yo no tengo ni ganglios linfáticos regionales comprometidos ni metástasis. Lo que va a variar entre el 1 y el 2 va a ser la extensión del tumor, ¿no? Si compromete mucosa, submucosa, la muscular o la serosa. Y si ya tengo estadio 3 es porque ya tengo ganglios linfáticos comprometidos y si tengo estadio 4 es porque ya tengo metástasis. Y como les dije, el principal lugar de metástasis de un cáncer de colon es hígado y de ahí pulmón, por el tema del drenaje que les mencioné. Ahora, esta información me parece interesante, que habla del estadio de la enfermedad en el momento de la presentación inicial. Y vemos que la mayoría, la mayoría debuta en un estadio 1 o 2, ¿no? Donde todavía tenemos más opciones de tratamiento y eso es bueno. Pero también vemos que todavía hay un porcentaje considerable que es diagnosticado ya cuando se encuentra la enfermedad en un estadio 4. Y la idea es que podamos reducir ese porcentaje.
Ahora, el tratamiento de elección en cáncer de colon es quirúrgico. Ya, siempre. La intención de la cirugía es curativa. Ojo. Y es importante que antes de iniciar el tratamiento, o sea, de hacer una resección quirúrgica u otro, dosemos un marcador tumoral que es el CA. Esto porque acuérdense que los marcadores tumorales, si bien no tienen valor diagnóstico, sirven para el pronóstico y para hacer seguimiento de tratamiento, ¿no? Entonces, siempre considerar solicitar marcadores tumorales no para diagnosticar, sino para poder hacer el seguimiento al paciente. Y tengo que tener un dosaje antes de poder iniciar el tratamiento. Ahora, mi tratamiento va a depender del estadio, ¿no? Si estoy en un estadio 1, lo primero, cirugía. Estadio 2, cirugía. Les había dicho, estadio 1 y 2, no hay compromiso ni de ganglios ni de metástasis. Entonces, para ambos, cirugía. En estadio 3, donde ya tengo ganglios, también voy a dar cirugía, pero puedo considerar el tratamiento adyuvante. ¿Ya? Adyuvancia quiere decir que hago la resección quirúrgica y luego de esa resección quirúrgica le voy a dar o bien quimio o bien radio. En el caso de colon voy a dar quimio, pero en el caso de recto puedo dar quimio y radio. Ya, eso ténganlo en cuenta. Y en el estadio 4, en el que ya no, en el que ya hay metástasis, ahí la cirugía ya no va a ser curativa, sino paliativa, ¿no? Porque ya cuando hay metástasis ya no podemos hacer nada más. Ahora, cuando hablamos de cirugía, ¿qué es lo que se hace? Se hacen las hemicolectomías, así se llaman. Y justo son las que están acá. Tenemos la hemicolectomía va a depender de la zona donde está el tumor, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que el tumor está en colon ascendente. Entonces, lo que se hace es retirar o resecar el colon, o sea, resecamos ciego, colon ascendente y parte del colon transverso. Pero si el tumor está en el ángulo hepático del colon, entonces necesito resecar un poquito más allá del colon transverso, ¿no? Extender un poco el margen de la cirugía. Si el compromiso está en transverso, reseco el transverso y de ahí voy a tener que hacer una anastomosis, es decir, unir las partes que faltan para poder restaurar el tránsito intestinal. Esas son las hemicolectomías. ¿Y por qué se hace así? Por la irrigación. Por eso les dije que la irrigación y el drenaje eran muy importante, ¿no? Porque para yo poder retirar esta zona también tengo que clipar la arteria que la irriga. Entonces necesito conocer bien cómo es la irrigación a nivel de colon para poder hacer una buena resección y un buen clipado. Ya. Y bueno, acá un resumen de cómo es el diagnóstico de cáncer de colon y recto, ¿no? Si es de recto, tengo que valorar si es recto localizado. Puedo considerar la cirugía y darle adyuvancia con quimio y radio, ¿no? A recto puedo irradiar, a colon no se irradia, ojo, eso ténganlo en cuenta. En colon, si doy adyuvancia, es solo quimio, no radio. Y si el recto es localmente avanzado, mi primera opción es quimio, radio y de ahí cirugía. En el caso de colon, si está localizado o localmente avanzado, primero cirugía. Pero si el recto o el colon es metastásico, puedo darle cirugía, pero de nuevo ya no como con intención curativa, sino paliativa. Y ya, chicos, eso es todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Chicas. Ya. Genial, la manita. Ya. Todo claro entonces, ¿no, chicas? A ver, para pasarles el post-test, ahorita se los paso. A ver, ya. Y chicas, les voy a pasar el post-test por el chat de nuevo. Les doy unos 10 minutos para que lo completen y con eso pues habríamos terminado las sesiones de hoy.